noches, amigas, amigos. Esta es una edición de Punto de Vista, nuestra edición casi final. Estamos con Manuel Olaechea, presidente de la Cámara presidente del Comité de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, con quien vamos a dialogar. Esta relación que hay entre empresas y derechos humanos, Ica sigue en alerta en el sector de Santa Cruz de Villacurí. Un grupo de personas ha querido bloquear la Panamericana, está la policía, pero queremos ir más allá, no solamente lo que muestra la situación coyuntural o lo que cada cierto tiempo, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, sino que se registra. Hace unos días entrevistamos al intendente de Sunafil, al doctor Gilberto Mori, y nos explicaba las situaciones que se estaban dando, 193 infracciones en lo que se va de este año. Sin embargo, él me decía que 193 denuncias, perdón. Nos señalaba que son pocas las denuncias que se presentan de parte de los trabajadores. Los sindicatos plantean que hay un conjunto de vulneraciones de derechos que no se dan que no se respetan en las empresas. Nosotros a lo largo de estos años hemos estado hablando, en los 3 últimos años, después del estallido social, de una cultura de diálogo que debe prevalecer, el respeto a las condiciones laborales, y estamos justamente con el actor económico, a quien siempre se cuestiona desde el lado de las empresas agroexportadoras, pero que siempre con la voluntad de entrevistarlo. Gracias, Manuel Olaechea, por la posibilidad de esta entrevista. Echemos primero una mirada a la lectura que se ha dado en los últimos días en Ica con el bloqueo de algunas horas en la Panamericana. Ustedes han referido como Cámara de Comercio que hay un interés político. Creo que es importante remarcar, y lo hemos dicho en varios momentos acá en el programa de CODE-ICA, que el 28 de noviembre hubo un cabildo abierto en Santa Cruz de Villacurí. No estuvo la Cámara de Comercio, pero sí estuvo el general de la Policía Nacional, el fiscal de prevención de delito, el alcalde, el representante del gobierno regional, la prefectura, estuvo CODE-ICA y los 12 presidentes directivos de los asentamientos humanos de Santa Cruz de Villacurí fueron claros: ni paros, ni huelgas, ni bloqueos en la carretera. Pero sin embargo, al momento que dieron la palabra a las personas, sí hubo 2 o 3 personas que hablaron que una de las primeras acciones, porque estuvo el jefe Sunafil, la agenda básica fueron servicios locales, ausencia del Estado. Eso quedó clarísimo. Pero hubo otra agenda en razón a la población de Santa Cruz de Villacurí que trabaja en los fondos de agroexportación. ¿Cuál es la información, la lectura que tienen ustedes como Cámara y como sector económico de lo que ha ocurrido durante estos días y de lo que posiblemente se ha anunciado una situación para el 15 de diciembre? Esperemos que no se dé, pero la información que ustedes tienen. Bienvenido a Punto de Vista y gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosario. Bueno, la información que tenemos nosotros, más que informaciones, como siempre la opinión o la visión que podemos llegar a tener, es que se busca otra vez utilizar al trabajador del agro y a las dificultades que pueda tener como excusa para ser usado ese reclamo en movimientos violentos que en realidad no buscan resolver el problema del trabajador, sino tienen otras connotaciones 100% políticas, como es el caso de los intentos de paros violentos que han habido este año. Y básicamente viene justamente de que se consiguieron acciones a través de la violencia, y como ellas han sido validadas en el pasado, se está usando ese método como el método para conseguir los objetivos de algunas personas. De acuerdo. Okay. Sin embargo, ahora sí quiero entrar un poco a la situación de fondo. Hay una realidad permanente, digamos latente también, pero sobre todo que para esa temporada de campaña agrícola, que es la que demanda mayor empleabilidad en el sector agroexportación, se escucha y los trabajadores de manera recurrente refieren que hay condiciones que no se respetan, pero no solamente hay condiciones, sino que asocian a varias cosas, ¿no? Si bien cuestionan el tema de los baños, el comedor, como que eso se deja a un segundo lugar, pero se habla del tema de las tareas, el destajo y el trato. En algunos momentos cuando hemos hablado, y además recientemente estuviste en un foro Empresas y Derechos Humanos y hacía relación que
digamos, no hay una cultura y menos una política empresarial de maltrato, pero se da en los fondos y se da en muchas empresas del grupo que se habla más o menos de 350 empresas. ¿Ustedes qué es lo que han hecho en particular en relación a esto o si han tomado directo estos casos? Antes me gustaría hacer ciertas acotaciones con respecto a lo que has comentado. Sí se oyen quejas o denuncias o reclamos, ¿ya? Pero siempre volvemos a lo mismo. Volvemos a reclamos genéricos, reclamos sin identificar, reclamos contra la agroindustria y no reclamos contra actividades, momentos concretos, personas concretas o empresas concretas. Lo cual a nosotros como Cámara nos imposibilita cualquier tipo de trabajo para buscar una mejora. ¿Quién provocó los derrames en Ancón? Repsol. Repsol. O sea, lo que es... Nombre y apellido. Okay. Se puede pedir a Repsol que repare sus acciones, que no las vuelva a corregir, que no las vuelva a repetir, que tenga cuidado la próxima vez, y se puede estar encima de Repsol para asegurarnos que eso se cumpla. Si fuera una acusación contra las petroleras, es que las petroleras, bueno, pues entonces Repsol se esconde detrás de las petroleras y las petroleras en general acaban todas pagando por el error de una de ellas. Así que mientras las denuncias sean genéricas, entonces estamos hablando de denuncias contra un sistema empresarial y todos los que trabajamos en ese sistema empresarial no vamos a poder hacer las medidas para corregirlas. Nosotros como Cámara sí estamos tomando las medidas cada vez que se nos denuncia un caso concreto, una actividad concreta o un problema concreto. Por ejemplo, mencionaste las 197 denuncias ante la SUNAFIL, pero más del 75% de ellas eran simplemente debidas a mala comunicación entre la empresa y los trabajadores. Entonces no había realmente ningún tipo de acción sancionadora necesaria. Y dentro de las que quedaban, que eran como 50, si no recuerdo mal la última vez que conversé con el superintendente, de esas 50, la gran mayoría eran temas puntuales, solucionables, que no representaban un abuso contra los derechos. Es decir, tenemos las denuncias genéricas de nos quitan el bono beta, pero no hay ni una sola denuncia ante la SUNAFIL por una empresa trabajando, quitándole el bono beta a los trabajadores. Entonces volvemos a cosas que no son demostrables. Necesitamos probar para poder corregir, si no, no podremos hacerlo. De acuerdo, o sea, justamente teniendo la visión de diferentes actores, el intendente de SUNAFIL, el doctor Mori, nos decía esto, ¿no? O sea, hay un problema de comunicación, pero también le hacía la pregunta y te la hago a ti, Manuel, porque en la confianza que tenemos a ver, si bien es cierto, no es una política empresarial, no es una cultura empresarial, hay un problema de comunicación, pero lo cierto es que está ocurriendo al interior de las empresas un tema de maltrato, de humillación, llamémoslo una cultura racista. La vez pasada nos decían ustedes, no, pero lo hace un trabajador, cierto, pero el trabajador está al interior de la empresa que tiene un logotipo y un cliché de marca. Entonces, si son varias y es recurrente esto, ¿qué acción han tenido o solo porque no hay, es una generalidad y no hay una denuncia directa, no hay intervención absoluta? Mira, una cosa que nosotros sí hemos encontrado que es un fallo dentro de la industria actualmente, que viene derivado a su edad. La agroindustria es demasiado joven como grupo de trabajo en general. O sea, si te fijas, no ha dado mucho tiempo a que haya gente capacitada, que haya estudiado, no hay mucha gente capacitada, por ejemplo, en recursos humanos, en trabajo social. Las empresas están creciendo en ese sentido, pero falta esa capacidad y quitarnos viejas costumbres. Entonces, una de las cosas que hemos encontrado, que es un fallo, es que hay cierta desconexión o cierto desconocimiento hasta cierto punto de las áreas de gerencia con lo que ocurre al fondo en el campo. Esta desconexión, nosotros tenemos métodos o sistemas de comunicación que en teoría están dados para justamente llevar esa comunicación hasta los grupos de gerencia, que son los comités que derivan sobre todo de las certificaciones que se tienen en el agro, el comité de acoso sexual, el comité de hostigamiento, el comité de seguridad y salud en el trabajo, el comité social. O sea, cada empresa normalmente tiene diferentes comités cuya función es hacer esa comunicación con la gerencia. Hay muchas veces que hay
que lo que hemos encontrado es que o bien las cosas se quedan a mitad camino en los comités y no llega hasta las gerencias, porque la gerencia tiene una indicación clara. Hay que cumplir las certificaciones, hay que tratar justamente a nuestra gente, no está permitido ni el acoso ni el abuso, no lo hagan. Y luego pasa debajo y nunca se entera la gerencia. Y lo digo por conocimiento de causa. Me ha ocurrido a mí. O actividades que han pasado en la empresa y nos hemos enterado tarde o después. Y eso es algo que es lo que tenemos que corregir, para asegurarnos que lo que teóricamente, lo que se dice en las capacitaciones y lo que nosotros pretendemos que sean nuestras empresas, sean realmente al final lo que queremos que sean, y no simplemente de palabra. Ya, a ver, ahí hay algún punto, claro, pero ni tan jóvenes, ¿no? Porque desde el año 80, estamos en 2023, 35, más o menos. Se desarrolla en el año 2000 y es incipiente. Busca cuántas pero empresas yo me de las refiero, 200 o sea, que hoy en día tengan más de 5 o 6 años. Puedo entender no que hay desconexión, como se le ha llamado, o desconocimiento, pero cuando ya es una situación recurrente que daña la imagen de la propia empresa, y ahí es válido lo que usted señala en términos de decir, a ver, no se puede generalizar, y también lo que hablamos con el jefe de SUNAFIL hace unos días, en términos de que ¿por qué no se hace tanta denuncia si siempre se está intentando decir, ¿no? O sea, no se formaliza? Hay algún tema que hay que ver. Él señalaba que habían algunos diálogos y aproximaciones a las empresas y que son pocas las infracciones, pero bueno, en fin. Lo cierto es que, ¿cuál es la cultura empresarial en el marco de empresas y derechos humanos que, como usted preside, tienen las empresas que son parte de la Cámara de Comercio? A ver, la Cámara de Comercio como tal está sobre todo formada por pequeña y mediana empresa, ¿no? No es que la agroindustria sea mayoritariamente pequeña y mediana empresa, justamente es normalmente de mediana a gran empresa. Aún así, es la única industria 100% formal que hay en este país, y la que es informal es ilegal, que es un término que hemos ya hablado varias veces. Una cosa es el informal, el que trabaja, por ejemplo, el productor agrícola que hace papa, payar o producto de pan llevar o producto de consumo local, el cual vive al margen de la legislación. El pequeño agricultora, no necesariamente, pero... No necesariamente pequeño. Pero que está en agricultura mediano, familiar, sí. No necesariamente pequeña agricultura familiar. Yo tengo 20 hectáreas, me dedico a sembrar papa y no pago un solo impuesto. Y tengo 30 hectáreas y tengo 50 hectáreas en 10 parcelas alquiladas. Ok, está hablando más o menos ya. Tengo 20 parcelas alquiladas y hago papa, vivo al margen de la ley, no le pago nada a mis trabajadores, no le pago seguro social, no tengo baños, no tengo O sea, nada. Se reconoce como una empresa informal. El rey de la papa existe. Sí. Y ese es el informal. Pero dentro de la agroindustria de exportación tienes la legal, la formal, y tienes la ilegal. Sí. La ilegal es la que se enmascara de formalidad y en realidad actúa en contra de la ley. Por ejemplo, teniendo trabajadores en negro. Eso es 100% ilegal. Y no se puede tener en una empresa que practica la exportación de frutas o verduras. Ahora, pero en relación a eso, como Cámara ustedes también siempre han referido estos tres componentes, estos tres niveles, ilegal, informal y la formal. Pero cuando uno entrevista, conversa, dialoga con el Estado, o sea, no las logra ubicar. Y si a ustedes les mella la imagen, estas ilegales, ¿no?, y estas no formales, ¿han hecho el esfuerzo, algún estudio de decir, a ver, de las 350 empresas, más o menos, que hay, determinado número son ilegales? Porque, o sea, ¿cómo diferenciar? Porque se reconoce que hay situaciones que no se están respetando. Aquí hay que ser claros. Y yo, como siempre digo, entre gitanos no nos leemos las manos. Todos los que somos de ICA y los que trabajamos en el agro nos conocemos. ¿Cuántas empresas ilegales, o sea, cuántos trabajadores que van a trabajar en negro, sabiendo que están en negro, o sea, sin contrato, denuncian ante la SUNAFIL? Ninguno. Algunos hay, porque nosotros hemos cubierto. Solamente en las empresas formales es que presentan las denuncias. Cuando se demoraron en presentar un contrato o estuvo un día o 2 días sin contrato y se presenta la denuncia ante la SUNAFIL porque todavía ingresando al trabajo no ha firmado su contrato, cosa que está mal y tiene que corregirse. Pero ¿cuántos trabajadores que saben que van a trabajar en una empresa en negro van y lo denuncian ante la SUNAFIL?
Ninguno. Porque no hay ninguna denuncia. ¿El trabajador conoce cuáles son las ilegales? Cuando hemos entrevistado, o sea, para ellos se identifican, o sea, estar... No pueden decir que no lo saben porque sabes perfectamente que cuando firmas contrato es legal y cuando no firmas contrato es ilegal. Pero es que en las formales o las legales tampoco les hacen firmar el contrato en los primeros días, o a veces pasa quincena o pasa el mes y no tienen contratos. Entonces ellos ahí... Esa actividad se tiene que denunciar porque esa empresa está volviéndose ilegal. Eso es la realidad. Y lo que pasa es que el trabajador que va a trabajar voluntariamente en una empresa ilegal sabe que va a cobrar pago al día, pago al contado. Y eso lo sabemos todos y nos entendemos todos cuando estamos diciendo eso. Pago al contado es, me vas a dar mi plata, no hay AFP, no hay CTS, yo lo sé, pero como recibo, en vez de los 39 soles, recibo 50, soy feliz. Y ese empresario está trabajando deslealmente contra el empresario formal, porque al empresario formal le cuesta mucho más tener a un trabajador en planilla, porque tiene que pagar AFP, CTS, salud, etcétera, etcétera. A decirle ustedes, en todo caso, ¿cuál es el cuello de botella o lo que genera las, no sé, los nudos y los conflictos, los posibles reclamos, no reclamos, o sea, los posibles estallidos que pueden darse, o sea, porque aparte de los fantasmas que hay, como hace poco que decía que no se iba a dar el bono beta, que la CTS, en fin, eso no. Hablemos de lo que siempre es recurrente a lo largo de los 12 meses o dentro de los 12, los 8 días que trabajan los trabajadores en el agro. A ver, si lo que queremos buscar es soluciones, hay formas. La primera forma es justamente mejorar la comunicación. Nosotros abrimos y vamos a volver a abrir ahora para el 2024 un canal telefónico para recibir quejas de trabajadores. El que tuvieron hace un buen tiempo y funcionó, más o menos. Sí, el que tuvimos hace 2 años y por falta de fondos lo tuvimos que dejar. Este año hemos conseguido a alguien que lo va a financiar de nuevo, porque la Cámara no, o sea, nosotros en la Cámara no cobramos, no tenemos beneficios en ese sentido. Entonces hemos conseguido un benefactor que va a financiar el servicio del teléfono y la atención telefónica, que es una empresa agroexportadora. ¿Cuál es el problema? El problema es justamente que cuando uno denuncia, si denuncia sin nombre, no se puede arreglar. Y el problema es que cuando alguien, el término ya denuncia de por sí comienza siendo conflictivo. Y el mismo trabajador dice, no, yo no quiero denunciar porque luego me van a coger tirria, no me van a querer contratar. Pero eso está mal. Todo trabajador que tiene un problema tiene que llevarlo ante la mesa y buscar una solución, porque no es justo que el trabajador tenga que trabajar sintiendo que están abusando de él. Eso bajo ninguna circunstancia puede continuar. Muchas veces son errores humanos, es decir, error o bien del mismo trabajador, como nos ocurrió cuando atendíamos el teléfono, un trabajador decía que no se le había dado, no se le pagó, no se le dieron sus 10 días de descanso de paternidad al trabajador, y era correcto, no se le dieron sus 10 días de paternidad, pero avisó 9 meses después de que su niño haya nacido, entonces ya no le correspondían los 10 días de paternidad. Entonces, esa comunicación ayuda a que el trabajador no se sienta mal, no sienta que han abusado de él, y a su vez la empresa que tiene un fallo en sus procedimientos y aquella empresa cuyos directivos dicen yo quiero que mi empresa funcione bien, necesito saber qué es lo que pasa, y si hay algo en mis puntos medios que no está llegando hasta mí, necesito que saltarme estos puntos medios para saber qué es lo que está pasando. Por eso mi comentario hacia los trabajadores en general es hablen con el equipo de recursos humanos, hablen con el personal o los ingenieros con los que están trabajando. Hablen, no peleen, no es un tema de juntarnos todos y agarrarnos a gritos con el ingeniero, eso no es hablar, eso es buscar pelea, eso es otra cosa. Individualmente o en parejas o en grupos, vayan a hablar con el equipo de recursos humanos. Y si el equipo de recursos humanos no atiende su queja y están seguros de que tienen razón, si quieren, porque también es voluntario, si quieren, denuncian ante la SUNAFIL, y si quieren que nosotros intercedamos en Cámara de Comercio, llamarnos, el teléfono se los vamos a convertir en Codeica para que puedan tener ese contacto, o nos escriben por WhatsApp, y nosotros intercederemos para por lo menos darles una opinión de nuestro lado de si es correcto, si no es correcto, o si directamente deben ir a la SUNAFIL a presentar una denuncia porque la empresa está abusando de sus derechos. Ok, a ver, por otro lado,
o sea, es clarísimo también, y en alguna vez lo conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Ojeda, esta relación de que cuando, a ver, quizás una de las cosas, y a nosotros nos han transmitido, ¿qué saco denunciando si luego aparezco en la lista a la sombra, o la lista negra, por no llamarla, o la lista roja, como quieran llamarla, pero en el cual ustedes tienen un sistema informático, entonces no contraten a esta persona porque ya puso una denuncia o ya se está quejando? ¿Eso ustedes lo han visto, lo han observado? Porque eso sí sí se da. No hay sistemas informáticos en los que nosotros compartimos datos ni nada por el estilo. Yo he conversado con el señor Ojeda, en algún momento me dijo, sí, bueno, pero no es tanto en esa naturaleza, pero tienen una... Cada empresa, por supuesto, yo tengo trabajadores que tienen prohibido ingresar a trabajar, normalmente por haber robado dentro del fondo, por haber agredido a alguien más dentro del fondo. Y no tengo a nadie en ninguna lista por ser miembro de un sindicato. Y la prueba, para mayor INRI, es con nosotros trabaja Susan continuamente, Susan Quintanilla, y a la cual tengo que reconocer que es una muy buena trabajadora y que cada vez que encuentra algo que falla en la empresa, nos avisa. O sea, claro, pero Susan es parte de un sindicato de actividad por rama, los otros sindicatos son por empresa. Yo me refiero, ella es una de las que ha señalado públicamente, decir, mi nombre llega a la empresa, sale el chip y el DNI aparece, no, y no le dan explicación, ¿no? Y ha ido a otra empresa. Susan es una de las personas que ha sido claramente, y nos los ha informado, pero como ella, incluso ella lo ha hecho público, ¿no? Y ella dice, no soy de la lista, antes decía la lista negra, ahora soy de la lista roja porque no quiero decir que todo lo negro sea malo. Pero es una de las situaciones que sí tiene que ir cambiando, o sea, tiene que reconocerse que hay empresas que no se explican. Entonces, como un trabajador que reclama o que evidencia una situación irregular, además estamos hablando de vulneración de derechos, ojo. Es que depende, mira, volvemos a lo mismo, depende de ante quién te estés quejando. Si tu forma de quejarte es ir y bloquear el fondo y bloquear el campo, pues no te sorprenda que no quieran volver a trabajar contigo. Claro, eso es otra cosa. Es normal. Claro, de eso si tu forma de reclamar es presentar una notificación ante recursos humanos, pedir por escrito una reunión, escribir en la buzón de sugerencias o de quejas de cada empresa, porque cada una de las empresas lo tiene. ¿Por qué la negativa de ustedes en que se sindicalicen? Usted señalaba en el foro, pero además lo he escuchado hablar, que el sindicato es político. Pero sí, pues es una organización cercana. No es político partidario, pero es una cultura política. Y eso no debiera ser un cuco. Finalmente les permite organizarse. Político. El sindicato, la función de un sindicato es gremial. Defender los derechos de los trabajadores, no representarlo políticamente. Pero usted señala que un sindicato es político y por eso no los dejan. A eso me estoy refiriendo. Yo nunca jamás he dicho eso, Rosario. Yo lo que he dicho es, nosotros no nos gustan los sindicatos, porque en el Perú los sindicatos tienen una concepción distinta a lo que conocemos como sindicatos laborales, obreros positivos, aquellos que buscan la mejoría del trabajador y de la empresa en la que trabajan. Pero acá tenemos sindicatos que cierran y bloquean el fondo porque se despidió a la esposa borracha del presidente del sindicato. O tenemos sindicatos que simplemente dicen, yo voy a bloquear el fondo, ¿por qué? Porque tengo cambio de directiva y tengo que demostrar mi fuerza. Y pero para demostrar mi fuerza hago una manifestación. Pero así como está pidiendo usted que no seamos específicos, o sino, no generales sino específicos, también sería bueno mencionar los nombres, ¿no? Lo hacía mención de los sindicatos políticos porque usted lo ha dicho incluso ahora poco en el foro, ¿no? Pero a ver, vayamos avanzando. Ustedes han planteado y hay una preocupación, se ha inventado, se ha generado mucha manipulación de la información en términos de que el bono beta se desaparece o que las empresas no lo van a pagar, cuando eso es totalmente falso, y eso ha sido el motivo por el cual incluso bloquearon la Panamericana, sabiendo que era una mentira de determinado grupo, ¿no es cierto? A ver, ¿tú crees sinceramente que los que salieron todos salían por trabajar, eran trabajadores? No, había un componente, había un elemento político y un discurso detrás de eso, obviamente, claro. Y además hay un personaje que está identificado y que siempre sale, pero bueno, ahí no se hace nada, sí, de acuerdo, pero veamos ahora. Hay una aprobación del Congreso de la República sobre dos aspectos, que es el tema de salud y la deducción tributaria. ¿Por qué se ha dado? O sea, si ustedes, algunos especialistas con que hemos hablado, varios en su momento, en foros, eventos, en entrevistas,
nos refieren que la economía ha aumentado el 50% de la productividad. O ¿La sea, economía de quién? Las empresas agroexportadoras. Entonces, ¿no creen que es por parte, cuál es en perspectiva, la pregunta directa es, ¿van a ir solicitando que se hayan otras modificatorias a la 31.110? ¿Sabes que desde el 2019 hasta la fecha se han perdido más de 121.000 puestos de empleo en la industria agropecuaria peruana? Agropecuaria, pero... 19.3% ha bajado la mano de obra en la Pero nos informaban que ha agropecuaria. subido entre 50.000 y 40.000. Yo acabo de... ¿50.000, 40.000 qué? Trabajadores en los últimos años. O sea, entonces... No, por ha eso bajado. quiero contrastar, porque yo hemos entrevistado a algunos ¿Cómo puede haber especialistas. subido si, por ejemplo, la cosecha del arándano este año ha sido más de la mitad, que es en el norte, que es absolutamente indispensable la mano de obra? O sea, la verdad es que los números, y ahí hay que tener en cuenta los números, también ver de dónde vienen. ¿Cuál es la realidad económica de las empresas? La realidad económica Ya. de las empresas en los últimos 3 años no es buena. Después de la derogatoria de la ley. No ¿O no? tanto la derogatoria de la ley, la pandemia, el niño, la guerra de Rusia, la crisis de los contenedores. Un conjunto, O sea, ya. hay muchas cosas que tienen que ver, pero seamos realistas. O sea, la crisis de los contenedores, acabó la crisis de los contenedores y volvemos a la realidad. El cambio de la ley agraria generó un sobrecosto a la agroindustria que obliga a la agroindustria a adaptarse a los sobrecostos. Y eso es una realidad. Entonces, si yo tengo un campo y tengo un campo de cebolla y necesito X personas para trabajar, pues posiblemente el año que viene pase a tomate. ¿Por qué? Porque en tomate necesito mucha menos gente para trabajar. Y eso es algo que se dijo ya en el 2019. Si lo único que buscamos es subir los costos de las empresas van a encontrar la manera de bajar los costos, porque tienen que seguir siendo rentables. Si no son rentables, son beneficencias. Ya, pero ¿cuál es la salida ahí en todo caso? Porque siempre vamos a estar con la situación de lo económico y de las condiciones laborales. Una no tiene por qué afectar lo otro. Se hablaba de por qué no más bien trabajar una política de contratación. ¿Qué cambió de la ley? ¿Qué cambió en la ley 31.110? Si no es única y exclusivamente el salario del trabajador. Es lo único que cambió, nada más. No beneficios de esa gratificación, o sea... Eran exactamente iguales en la ley anterior. Lo siento, pero eran exactamente iguales Era en la lo ley más, anterior. usted sabe que eso era lo que más reclamaban y no era necesariamente porque o sea, tenían modalidades distintas. Pero para no entrar No, eran exactamente el mismo costo, exactamente igual. Es más, la ley anterior era más beneficiosa porque por un día trabajado ya se le pagaba la CTS, la FP, las vacaciones, todo lo que le correspondía al trabajador. Incluso era mejor que el régimen general. Dependiendo, ya esa es la lectura. Así que el ministro de Trabajo le propuso a los manifestantes pasarlos a todos a régimen general y todos lo rechazaron, porque sabían que era peor el régimen general que el régimen agrario que tenían en ese momento. Yo creo que ahí tiene que haber el esfuerzo de hacer un debate amplio, teniendo todas las lecturas para ver qué cosa es posible, porque la preocupación que surge ahora es por qué la insistencia de los gremios agroexportadores para poderse dar estas dos modificatorias que de alguna manera no solamente salen afectados los trabajadores, sino el país, ¿no? ¿Cómo salen en el afectados tema, los trabajadores? a ver, la recesión económica en que estamos, o sea, se va a dejar menos tributación de parte de este sistema, pero además el impuesto de salud se ha reducido. Ustedes pagaban 4% y ahora No, 6%. Ya, pero 8, claro, pero pagaban antes con el 2020, ¿cuánto era? 4%. 6%. Ya. No, se paga 6. Sí, ahora pero se estaba subiendo a 9. A 9 gradualmente, pero no han llegado a 9, ya, claro, pero... Ya. Yo le pregunto, ¿algún trabajador del agro en los últimos 3 años ha visto que le haya mejorado el sistema de salud? No, pues bueno, pero no solamente el agro, no. Yo soy asegurada años y no... ¿Cuánta plata se han robado de salud en los últimos 3 años? ¿Este es un pretexto para que ustedes no paguen el impuesto? No, eso es la realidad de qué es lo que pasa con la plata que nosotros ponemos en el salud. Porque te lo aseguro, si no va a salud, sí, pero aumentan las utilidades de creo los que, trabajadores. o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, yo creo que ahí hay que ser también cierto. Para ir avanzando, porque me indica que ya tenemos apenas unos minutos para terminar. Ya. Hay una propuesta. El espacio multiactor que ha permitido que ustedes como empresariado, los sindicatos, trabajadores no organizados, representantes de Barrio Chino, el Estado que ha sido ausente, pero que por lo menos está, ¿no? Se ha logrado la ordenanza regional. Y ahí hay un desafío para avanzar en la implementación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. ¿Cuál debe ser esta ruta y cómo el Estado debe asumirla porque es el gran ausente de todo este problema? Sí, y solo para poner un punto
de acuerdo, porque siempre tener los puntos, o sea, es más fácil en lo que estamos de acuerdo que en lo que no lo estamos. Definitivamente el Estado es el gran ausente en apoyar a resolver los grandes problemas que tiene la gente que vive de la agroindustria en Perú. A ver, el Plan Nacional es un gran proyecto y está lleno de buenas intenciones y de buenas ideas y de buenos resultados, si se implementa correcta y adecuadamente. Eso es obvio. Para llevarlo a buen puerto, definitivamente tenemos que involucrar a las empresas, en el sentido de que no podemos hablar de empresas y derechos humanos sin empresas. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que las empresas se sientan involucradas? Primero que nada, llamándolas, invitándolas a formar parte, no buscando decirle a la empresa qué tiene que hacer, sino pidiéndole al grupo empresarial qué opinan y cómo lo podemos hacer juntos y qué necesitamos hacer en conjunto para que el plan se haga. Si las empresas van a ser los últimos en ser como los invitados de piedra en una esquina de la mesa, no van a participar. La empresa tiene un punto fundamental en esta mesa y tiene que estar sentado, como Dios manda, a la par de todos los demás, no por debajo ni por encima de nadie. ¿Qué significa? A ver, ahí yo no entiendo, porque ustedes son un sector económico importante, dialogan permanentemente con el gobernador o con las instancias, los alcaldes que están en los territorios. ¿No hay un diálogo horizontal entre ustedes? ¿Horizontal de qué tipo? No, yo no hablo continuamente con el gobernador regional, además lo conocí una vez y supongo que tú debes haber hablado más veces con él que yo. Pero... No me ha dado ninguna entrevista porque, bueno, también tendría que decir, y lo he dicho en algunas veces, ¿no? Irónicamente, pero a ver, ¿con quién voy a hablar? ¿Con el que fue elegido o con el que está gobernando, que es el asesor? Porque en la práctica, no, entonces ahí hay que definir también las cosas. Creo que es importante esto que usted ha señalado. Ok, sí no hay, nosotros hemos puesto el esfuerzo, la Cámara también, en términos de decir, sumemos al sector empresarial, al minero, al textil y a las otras más. Y no solamente, ustedes han sido claros, no solamente al sector agroexportador, y a las MIPES también, ¿no es cierto? A las medianas. Ese esfuerzo se tiene que hacer de la mano con el Estado. Pero ¿qué otra cosa, acción en función a cuál sería este punto inmediato de este trabajo? Una vez sentados todos los actores que debieran estar. Ya, una vez puestos los actores, ya, o puestos, digamos, los representantes de los actores para esta mesa impulsora del Plan Nacional, lo que tenemos que fijar es, tenemos que hacer una agenda, tenemos que fijar cuáles van a ser las reglas de juego, las reglas de comunicación. Y yo te lo digo con todo respeto y todo cariño, cada vez que nosotros como Cámara intentamos sentarnos en una mesa de diálogo o una mesa de conversación, nos sientan y estamos pues normalmente pues Jorge Vargas Corbacho y yo para hablar y otros 20 representantes de los 20 sindicatos. Entonces, solo hay cinco sindicatos, así que no para. Pero vienen tres representantes por cada uno, todos hablan. Entonces comenzamos a hablar y nosotros hablamos un minuto y los demás hablan 20 minutos. No, pero eso, digamos, ha sido, digamos, el previo a establecer una información, un conocimiento y lo que se va a hacer. Lo que va a venir en adelante es que cada organización va a tener una representación. Pueden haber 3, 4, pero es un voto y una decisión única, ¿no? Claro, que no es un voto. Y lo otro es... ¿Cómo vamos a impulsar el plan? Es decir, oye, nos juntamos. No, pero me refiero al plan nacional. A la mesa del plan nacional y decimos, oye, a nosotros se nos ha ocurrido que podríamos hacer eso. Claro, pero... No es que vamos a votar, no. No, yo me refiero desde el lado que usted señala, pueden ser 3, 4, pero yo comparto y por eso es que existe un plan y la necesidad de que todos los actores se sienten a recién elaborar el plan. Y el plan va a estar en función a los 5 ejes estratégicos que ya marca la directriz del mismo Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y ahí verá el conjunto de actores con cuál se empezará o cuál es el A o B para ponernos de acuerdo, además entendiendo que el otro componente es el tema de recursos hídricos, que es una necesidad urgente, ¿no? O sea, no solamente son condiciones laborales, creo que es importante este ejercicio de diálogo, de construcción y de consenso. No, pero ahí me parece que estás mezclando, porque justamente el Plan Nacional ya está definido. Sí. Y dentro de los puntos del plan, lo que tenemos que ver es, oye, ¿cuáles de esos puntos afectan a la región? Porque si vamos a hablar a lo mejor de tala ilegal de bosques amazónicos, pues eso no tiene nada que ver con nosotros en ICA.
Por supuesto. Entonces, ese punto no lo vamos a ver. ¿Cuáles son los puntos que nos afectan y cómo vamos a implementar esos puntos a nivel regional? De acuerdo. No sé si en el plan nacional habrá algo de crisis hídrica. Está el tema ambiental, pero recordemos que, digamos, un previo acuerdo que hubo eran dos necesidades, que era el tema de recursos hídricos y el tema de condiciones sociolaborales, pero, como vuelvo a señalar, esto ha sido el ensayo, el ejercicio de tener ya un conjunto de actores, en el cual, por cierto, el Estado casi no ha estado, pero ya ahora la pelota la tiene el propio gobierno regional y la Gerencia de Desarrollo Económico. Esperemos que eso camine, ¿no? Esperemos que se arme de manera adecuada, de forma correcta, en la que todos tengamos una voz y una opinión que podamos dar para buscar un desarrollo conjunto y el bienestar de todos nosotros, todos los que vivimos acá. De acuerdo. Además, ojo que ya ahí CODEICA no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros hemos hecho un proceso previo, pero ya haciendo política de Estado, el liderazgo le recae al gobierno regional, al Ministerio de Justicia, y ahí tiene que haber un trabajo, y lo que hay que hacer nosotros es fastidiar para que eso se cumpla y no simplemente sea un documento muerto, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Alguna reflexión final sobre el esfuerzo, el trabajo, lo que viene desde el lado del sector empresarial? A ver, si no tenemos confianza, si no podemos encontrar puntos comunes y puntos de conversación en la que digamos, ya, en eso sí te creo, estoy de acuerdo contigo, nunca vamos a llegar a un punto de conversación. O sea, no vamos a sentarnos, yo no me puedo sentar a conversar con una persona si pienso de inicio que todo lo que me dice es mentira. Y del mismo modo, nadie va a poder sentarse a conversar conmigo o a intercambiar opiniones conmigo si piensa que todo lo que yo digo es mentira. Entonces tenemos que encontrar los puntos que nos lleven a buscar la confianza necesaria para conocernos y a partir de ahí comenzar a conversar. Entonces, lo que siempre digo es, busquemos cuáles son esas cosas que nos unen a todos para buscar tender los primeros puentes de una conversación sana y que nos lleve a algo. Veo mucho más, por ejemplo, y me gustaría usar el ejemplo de lo que ha pasado en Santa Cruz de Villacurí con los profesores. La población identificó una necesidad de maestros, varias empresas de agroexportación levantaron la mano diciendo nosotros vamos a ayudar y a cubrir este año, pero exigiéndole al Estado, oye, que lo haga sostenible. El año siguiente te toca a ti, ya te toca cubrirlo a ti. Esa conversación tiene mucho poder y esa acción conjunta entre empresariado y trabajador tiene mucho poder para empujar al que se está quedando atrás, que es el Estado. Se está quedando atrás en titulación de tierras, se está quedando atrás en agua potable, se está quedando atrás en educación, se está quedando atrás en salud. Si todos estamos de acuerdo en eso, comencemos por ahí, comencemos por las cosas en las que todos estamos de acuerdo. Les aseguro que ningún empresario está contento de pagar impuestos para que luego te lo acaben robando. O sea, 1000 veces mejor hacer obras por impuestos, trabajar en proyectos de educación, trabajar en proyectos de sanidad, y eso son puntos comunes. O sea, ningún trabajador quiere otra cosa y ningún empresario quiere otra. Entonces, comencemos por lo que sí estamos todos de acuerdo. Creo que es importante recuperar la confianza en la palabra también en los actores. Eso sí es esencial y coincidimos en ese sentido, y hay una ausencia de servicios en los cuales el Estado tiene que atender. No nos queda más tiempo, nos hemos sobrepasado. Muchísimas gracias. Hemos tenido una entrevista con Manuel Olachea, presidente del Comité de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio. Nosotros vamos a tener una edición especial el día de mañana, entrevistando a Miguel Trujillo, porque cerramos ya los bloques, los programas de televisión para hacer un alto hasta el año siguiente. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias.